La conversación continúa y esta mañana en Viva Mejor y a la tarde a las 5 hablando acerca de los celos patológicos o los celos como un desorden emocional. Y tenemos aquí una pregunta muy interesante. La pregunta dice, ¿qué factores espirituales pueden provocar que una persona sea celosa aun si sirve a Dios? Así que esta pregunta no tiene que ver directamente con el matrimonio. Esta pregunta es relacionada con el ministerio. Bueno, ¿qué factores espirituales pueden provocar que una persona sea celosa, aún siendo un ministro, un siervo o sierva de Dios? Pienso que una de las cosas que hemos visto mucho en consejería es la frustración. Permítame explicarle. Frustración porque una persona a veces en el ministerio no tiene la aceptación o el prestigio que supuestamente cree que debe tener. Quizá le han enseñado una idea de el éxito o qué significa tener éxito o ser bendecido. Cuando Dios bendice un ministerio, parece que tienen que haber cierto tipo de elementos y no siempre están presentes. Pero tenemos que recapacitar un poco también en los personajes en la Biblia. Hay siervos y siervas de Dios en la Biblia que, de acuerdo a los estándares del día de hoy, los podrían calificar como personas sin éxito. Pensemos en un Jeremías, por ejemplo, y tantos otros que podríamos mencionar. La Biblia muestra claramente muchos fracasos y en algunos casos muestran aciertos, pero no siempre son los aciertos, repito, con la idea de los estándares del día de hoy, con la idea de mucho dinero, mucha fama, o estar en radio, en televisión, escribir libros. Todo eso es muy bueno si Dios lo produce y si eso está en el plan de Dios. Pero no debemos compararnos con otros. Eso es la frustración que luego termina produciendo celos, envidias, contiendas. Eso no es la voluntad de Dios. La Biblia dice que no debemos fijar nuestra mirada en ese tipo de cosas que el mundo mira como el producto de tener éxito. Y uno de los celos en el ministerio, yo creo que se produce justamente cuando nos comparamos unos con los otros. No debemos hacer eso, debemos asumir cuál es el tipo de llamamiento que Dios nos ha dado, sea muy público, sea muy anónimo, no importa. Lo importante es cuál es el plan de Dios, cuál es el diseño de Dios. Y repito, si observamos en la Biblia y hacemos una comparación, yo lo he hecho, del éxito para lo que es hoy éxito en el ministerio, muchos de estos personajes bíblicos no calificarían. Así que, amigo, amiga, si está en el ministerio, en la obra del Señor, lo más importante es que usted sepa qué es lo que Dios quiere para usted y cómo Dios quiere usarle a usted. Y eso es la gran solución para no compararse con nadie ni tener celos de ningún otro tipo de ministerio. Recuerde que siempre puede continuar enviando sus preguntas aquí a la radio o a Facebook, a Twitter, a todas las plataformas sociales.